resumen de la ponencia es la siguiente. El cristianismo es la gran cultura que dominó Occidente a partir del siglo IV. Estudiaremos sus orígenes que se encuentran de manera indirecta en el Jesús histórico y más directa en un complejo sincretismo cultural décadas después de su ejecución por sedición contra la Roma de Tiberio César. La guerra judía, que terminó trágicamente con la destrucción de Jerusalén en el año 70, marcó un hito en el surgimiento de dicha religión, llena de etapas tan contrastadas como apasionantes. Sobre el ponente, Omar Hermoso Delgado es pintor y escritor. Estudia de manera independiente la historia del cristianismo primitivo, así como historia del arte y filosofía. Ha publicado en revistas como Eufrasofía y Evoe, y es miembro activo del Foro Filosófico La Serpiente de Oro. Recibamos con un aplauso a... Bueno, muchas gracias. Quizás se preguntarán por qué un pintor va a tocar un tema que debería ser en realidad transmitido por académicos. No soy un experto, pero sí leo a algunos de ellos como Antonio Piñero, Eugenio Gómez Segura, Bart Ehrman o Fernando Bermejo Rubio. ¿No? Entonces yo voy a transmitir lo mejor que pueda esta información que es académica, la cual va a ver un tema que nos involucra a todos, porque sin importar cuál sea la postura de cada persona, sean creyentes, agnósticos u ateos, absolutamente todos somos cristianos culturales. Estamos sumergidos en una gran cultura que domina todo país occidentalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo se han dado esos orígenes? Ha sido transmitido, digamos, por la Iglesia, y vamos a ver si es que la historia coincide en varios puntos, o en pocos, con aquello que dice precisamente la religión, ¿no? Entonces, no es el deseo de los académicos y tampoco del mío tratar de ir en contra de la fe de las personas. O sea, si hay, digamos, algunas afirmaciones que no coincidan con la fe, no hay, digamos, como les repito, ninguna intención de ir contra ello, ¿sí? Simplemente son verdades aproximadas. En historia antigua no existen verdades absolutas, mucho menos en el caso de Jesús, de quien no se tiene restos arqueológicos. Olvídense de la sábana santa. Ya en los años 80 se han hecho pruebas por carbono 14 y dio que es del medioevo, así que olvídense de eso. No existe ninguna prueba arqueológica de Jesús. No existe ningún texto que haya sido escrito por él. Entonces, la historia antigua se nos muestra como un gigantesco rompecabezas del cual los historiadores tienen muy pocas piezas. Y las piezas faltantes que hacen, ¿se las sacan de la manga? No. Lo que hacen son hipótesis, las contrastan y van descartando cuáles sean las más plausibles y las que expliquen mejor un fenómeno que de por sí es bastante complejo, que es el desarrollo del cristianismo primitivo y dar finalmente con la figura del Jesús histórico, como hacen los arqueólogos, que tienen que quitar distintas capas para hallarse con el objeto original. En el caso de Jesús se ha escrito mucho y se tienen capas de ideas, es decir, distintas interpretaciones, distintas teologías, distintos cristianismos ahora
Jesús no ha sido ningún fundador del cristianismo. Jesús nació judío y murió en una muerte trágica, ejecutado por Roma por sedición, pero murió siendo judío y no fundó absolutamente nada. Esto no lo afirmo yo. No tengo las herramientas que tiene un filólogo profesional, que se saben, pues, obviamente, los idiomas de la antigüedad en los cuales han sido escritos los textos evangélicos, pues, en este caso el griego koiné. No existen evangelios en arameo o en hebreo, que se supone ha sido la lengua de Jesús. Eso no existe. Todos los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego. Bueno, entonces yo no soy, por ejemplo, un biblista. Yo no me he leído toda la Biblia, solo algunas partes. Pero una de las razones por las cuales no lo hice fue que todas las Biblias están traducidas con interpretaciones teológicas que nos alejan de cierta objetividad. En cambio, un filólogo que domina el griego antiguo y que además estudia el contexto histórico en el que han sido escritos estos textos, puede llegar a, digamos, afirmaciones o hechos o probables hechos que son muy distintos a aquellos que transmite la religión. Les voy a poner un pequeño ejemplo. A ver, en la escena en la cual Jesús está crucificado y tiene a dos crucificados a sus costados, lo que dicen en nuestras traducciones, en las traducciones en nuestro idioma, es que se trata de bandidos. Otros dicen ladrones. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Que eran bandidos que no conocieron a Jesús. Sin embargo, hay una palabra en griego que no la recuerdo en ese momento, ¿sí? que significa bandolero, pero que podría ser usada en el sentido de alguien próximo a un celota. Ahora, se sabe que Jesús tenía entre sus seguidores a celotas. Ahora, vamos a ir nuevamente a esta escena y tenemos contradicciones entre los 4 textos que la narran. Los 2 más antiguos son en el siguiente orden: Marcos primero y luego Mateo, aunque en la Biblia está al revés. En el Nuevo Testamento primero te ponen a Mateo, pero bueno, se sabe que Marcos es más antiguo que Mateo. Mateo bebe de las fuentes de Marcos. Entonces, ¿en qué coinciden Marcos y Mateo en este pasaje? Coinciden en que los 2 crucificados están enojadísimos con Jesús. Le dicen, se burlan de él, y le dicen algo así como: tú que eres el Mesías, sálvate de esta cruz y luego sálvanos a nosotros. Ojo, eso lo dicen los 2. Sin embargo, quienes hayan visto películas o quienes hayan ido a misas, lo que les cuentan es la tercera versión, la versión de Lucas, que es la más conocida. ¿Por qué? Porque Lucas es más, digamos, le interesa defender a Jesús. Le interesa que no se piense, que puede pensarse válidamente, que los 2, como les dije, estaban enojadísimos con Jesús, porque posiblemente Jesús los ha llevado a esa suerte. Entonces Lucas lo que dice en el pasaje respectivo es: solamente el bandido de la izquierda estaba enojado con Jesús, y se burla y le dije lo que ya les he dicho. Pero el que está en la derecha voltea y le dice: ¿cómo te atreves? O algo así, y le dice: nosotros somos pecadores y estamos pagando nuestras culpas en esta cruz. Y le dice luego: Jesús, acuérdate de mí cuando estés hoy en el paraíso. Y Jesús le dice: no te preocupes, sí, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esta es, digamos, una defensa apologética, es la conclusión a la que podemos llegar. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el Evangelio de Juan? Que es más tardío, escrito posiblemente a finales del siglo I o inicios, quizás, del siglo II. Juan ve que Lucas está contradiciendo a Marcos y Mateo. Así que donde las papas queman, yo no me meto. Y solamente dice que Jesús ha sido crucificado con 2 bandidos y se acabó. No dice nada más. Omite completamente la escena. Ahora,
No tenemos hechos, como les decía, sino solamente hipótesis. Pero si se desprende, por ejemplo, del Evangelio de Juan, que para capturar a Jesús va mucha gente, un pelotón de romanos, también van guardias de élite judíos, pues ¿a quién van a capturar? A alguien que es pacífico o que tiene seguidores pacíficos en todo caso. Bueno, o sea, podemos concluir que van a capturar a alguien peligroso, o por lo menos que tiene seguidores peligrosos, en el mejor de los casos. Si es que Jesús no era peligroso, por lo menos sus seguidores sí lo eran. ¿Cómo podemos saber eso? Otro pequeño ejemplo nos da, otra pequeña pista, quiero decir, nos da el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, si ustedes leen, después de la última cena, Jesús les dice, les dice exactamente esto: el que no tenga espada, que venda su manto y se compre una. Es decir, está llevando a gente armada al Monte de los Olivos, donde va a ser capturado. ¿Sí? Entonces, es por algo que han salido a capturar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los evangelistas escriben, tenían una influencia teológica de Pablo de Tarso. Ahora, bueno, luego vamos a hablar de Pablo de Tarso. Pero en el momento en que escriben, teniendo ya esas influencias, y ahora Pablo de Tarso idealiza a Jesús. Pablo de Tarso no conoció en persona a Jesús, ¿no? Pero Pablo, digamos, se nutre de la cultura que él tenía. Pablo de Tarso, a diferencia de Jesús, no era un judío del interior del país. Pablo de Tarso era, bueno, de una ciudad cosmopolita llamada Tarso de Cilicia, en donde abundaban por ejemplo, las religiones de misterio, abundaban temas de filosofía griega. Era una ciudad muy avanzada. Era como decir que aquí en Sudamérica, pues, estemos en Buenos Aires. Mientras que Jesús, de repente, era algo así como de Puno, era de los suburbios. Ahora, hay una enorme diferencia entre ambos personajes y su prédica. Jesús, sostienen los investigadores que les he mencionado, que era un judío apocalíptico y antirromano. Tenía una prédica antirromana. Ahora, ¿por qué podría haber tenido esta prédica antirromana? Podríamos ir quizás a un episodio trágico de su infancia, narrado por el historiador judío romanizado Flavio Josefo, en la cual, después de la muerte del rey Herodes, un ministro del primer emperador de Roma, César Augusto, llamado Sabino, viaja a Israel para hacer un inventario de los bienes del rey Herodes. Posiblemente el mejor rey que haya tenido Israel. Construyó el segundo templo, mantuvo pacificada a una región por lo general bastante violenta, lo cual obviamente convenía a los intereses de Roma. Por otro lado, pues la mayoría de judíos lo odiaban, por varias razones. Una de ellas es que él era extranjero, su esposa era extranjera, y era amigo de los romanos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que este Sabino, cuando llega, primero es advertido por el gobernador Varo de Siria, que, bueno, Siria pues queda al norte de Jerusalén. Y Varo de Siria le dice a Sabino: ten cuidado con los judíos, ten cuidado con su sensibilidad religiosa, son gente de sentimientos bastante extremos. Y Sabino le dice: no te preocupes, todo bien, se confía. Entonces Sabino lo que va a hacer es, con el pretexto de ciertas necesidades, por ejemplo, construir un acueducto o algo así, no recuerdo detalles, pero empieza a saquear, comete saqueos, sus soldados cometen violaciones. Así que, pues, los judíos se levantaron, dirigidos inicialmente por un personaje mesiánico llamado Simón Batanero.
se aglomeran unas decenas, luego unos cientos y luego ya son miles que van a rodear a la tropa de Sabino. Y Sabino, muerto de miedo, se refugia nada menos que en el templo de Jerusalén. Pero antes de estar completamente rodeado, envió a unos 5 jinetes hacia el norte. Porque claro, si matan a 1 o a 2 o quizás a 4, por lo menos uno va a llegar con las noticias de la tragedia que estaba sucediendo en Jerusalén. Así que llega un jinete a Siria con el mensaje, y Varo de Siria dijo, caramba, sí, yo le había advertido a este Sabino, tremendo irresponsable, ¿no? Y ordena que se preparen las legiones romanas. Sexta fulminata, décima fretensis, la legión 11ª, no recuerdo el nombre en ese momento. Una de estas legiones, la fretensis, había sido creada por el mismo César Augusto cuando estaba joven. En fin, estas legiones viajaron al sur, llevaron a mercenarios, ¿sí? Así que en ese momento los judíos que tenían rodeados a Sabino y a los pocos romanos que estaban ahí atrincherados, estaban pues celebrando esa momentánea victoria. Dijeron, bueno, pues ya aquí hacemos una gran fiesta, hemos vencido a los romanos, se van a ir, hasta que uno de ellos ve el camino hacia Jerusalén que conduce desde el norte, que se levantaba una polvareda levantada por las sandalias de las legiones romanas que se estaban dirigiendo. Así que este judío quedó horrorizado, avisó a los demás, y muchos de ellos escaparon, no todos. Hay quienes se quedaron inútilmente a pelear, porque estamos hablando de gente que no es profesional, enfrentada contra el mejor ejército de aquella época, por lo menos del Mediterráneo. Hubo naturalmente una masacre de parte de los romanos. Tardaron aproximadamente 2 meses en capturar a los judíos que habían escapado, hasta que una mañana los caminos que llegan a Jerusalén amanecieron con cruces, cerca de 2.000 crucificados. Esta tragedia, posiblemente, quizás Jesús estaba muy pequeñito, pero es probable que ciertos vecinos suyos, el papá de algún amiguito suyo, o quizás incluso algunos familiares, hayan sido crucificados. Estamos hablando de cerca de 2.000 judíos crucificados. Entonces Jesús, esto es lo que yo pienso, ¿no? Personalmente, pues, crece con un natural sentimiento antirromano. ¿Quiénes eran los extranjeros para Jesús? ¿Quiénes eran los soldados romanos? Bueno, gente que mantenía oprimida a la población de Israel, que crucificaban a gente a cada rato, o que los apaleaban en otros momentos. Pero la infancia de Pablo de Tarso, y volvemos aquí a Pablo de Tarso, era sumamente distinta. Porque Pablo de Tarso, como les dije, vivía en una ciudad de avanzada. Y sus amiguitos no eran gente que crucificaba, sino que eran griegos, estudiantes romanos, posiblemente, hablaban de filosofía. Él era judío, sí, pero era un hombre de 2 mundos. Tenía una amplia cultura. Él bebía, posiblemente en su inconsciente se fueron almacenando ideas griegas. Y esto va a ser muy importante en las interpretaciones místicas que va a tener Pablo de Tarso, que son muy personales y muy originales dentro del judaísmo. Porque Pablo de Tarso, ojo, nunca fue cristiano, sino que nace judío, al igual que Jesús también muere siendo judío. Mario Sabán, que es otro estudioso, tiene un argumento muy interesante. Él dice, bueno, si es que Pablo de Tarso habría querido crear una religión distinta, entonces no habría aceptado que los judíos, para perdonarlo,
lo azoten 39 veces más una. Él aceptó ese castigo. Entonces, ese es uno de los indicativos de que Pablo de Tarso jamás abandonó su judaísmo. Lo que sucede es que el judaísmo en aquella época tenía una pluralidad enorme. Es más, hay un chiste entre estudiosos que es algo así como: en donde hay 2 judíos, existen 3 opiniones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con Pablo de Tarso? ¿Qué es aquello que bebe Pablo de Tarso? Les voy a citar ahora un texto, ¿sí?, que tiene que ver con las religiones de misterio. O sea, ¿qué era la salvación para los judíos y qué era la salvación para quienes más adelante van a ser los cristianos? La salvación para los cristianos se parece mucho más a la salvación de las culturas paganas que a la salvación de los judíos. Uno de los argumentos es que para los judíos, por lo menos para los más ortodoxos, era que necesariamente tenía que haber una circuncisión, que tenían que seguir todas las leyes de Moisés, y que si habían extranjeros que judaizaban tenían que circuncidarse, pero que se salvaban a medias. Bueno, eso es teología judía, que se salvaban a medias, porque los judíos nacidos de familia judía, sí, una vez que llegue el fin del mundo, porque claro, estaban convencidos que ahí en el siglo I, Yahvé iba a poner los pies en el monte de los olivos, iba a enviar a su Mesías, y el Mesías iba a desplegar unos ejércitos celestiales que iban a aniquilar a los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel eran los romanos. Así que quien estuviera con este tipo de prédicas, obviamente se ganaba la enemistad de los romanos. Y eso es lo que finalmente sucedió con Jesús. Pero ¿qué sucede con Pablo de Tarso? Él dice que para que llegue ese fin del mundo, esta es una tesis de Antonio Piñero en su libro Guía para entender a Pablo de Tarso. Que Pablo piensa que para que pueda darse ese fin del mundo, Israel tiene que ser padre de numerosos pueblos. ¿Y qué significa? O sea, ¿cómo puede ser Israel padre de numerosos pueblos? Y Pablo de Tarso piensa, bueno, numerosos pueblos se tienen que convertir al judaísmo. Pero qué difícil es convencerles. Es muy difícil convencerles. Pero ¿qué pasa si Pablo de Tarso, yo no creo que lo haya hecho conscientemente, adrede, pero que sí inconscientemente fue forjando en su propia interpretación acerca de la muerte de Jesús un sincretismo religioso nutrido gracias al paganismo, gracias a las religiones de misterio, gracias al orfismo, gracias a las ideas que se tenían sobre Dioniso Baco. Y ahora vamos con un breve texto, ¿sí? A ver, bueno, según un momentito. A ver. Ya, hay un filólogo y experto en antigüedad clásica español que se llama David Fernández de la Fuente, ¿no? Él tiene un libro sobre Dioniso Baco donde afirma lo siguiente: la potencia de Dioniso en la cultura y la sociedad griega se mide de una doble manera, por su ausencia y por su presencia. Es decir, que Dioniso Baco aparecía, llegaba, digamos, una vez al año en el mes de El Afebolión, que pertenece a marzo, ¿sí?, y ponía todo el orden de cabeza. O sea, por decir, los que eran amos en la Grecia se convertían en esclavos y los esclavos daban órdenes. Las mujeres que no tenían, digamos, tanta relevancia, porque claro, en la Grecia, no al mismo nivel que en Israel. En Israel había pues un machismo tremendo, ¿no? Pero en la Grecia también, solo que mucho menos. Pero igual, o sea, las mujeres cobraban una gran importancia durante estas festividades, ¿no? A ver, otra cita es Dioniso era también el niño Dios por excelencia
hijo del padre Zeus, que lo había hecho nacer a partir de su muslo, porque había muerto a su amante Semele, la madre de Dioniso, y antes de que ella muera o algo así, le corta el vientre, una barbaridad esto de la mitología griega, pero lo mete a Dioniso en su muslo. Y ahí es que como que termina de desarrollarse el feto y nace del muslo de Zeus. Mitología griega. Bueno, aparece Dioniso tempranamente relacionado con la herencia del dios supremo. Ahora, esto es importante. En época cristiana, la leyenda de Dioniso se leerá en paralelo a la de Cristo como encarnación del Hijo del Dios Padre y símbolo del Logos, el mitema del Dios que muere y es consumido para la salvación de los hombres, además de la metáfora común de la sangre y el vino, emparentará sin remisión ambas figuras. A tal punto que existía, lamentablemente se ha perdido a inicios del siglo XX, un camafeo que mostraba a un crucificado, y ese crucificado no era Jesús, era Dioniso Baco. Pero se piensa que esta figura era tardía y que hubo una influencia ya del cristianismo sobre Dioniso Baco. Entonces lo que sostiene este autor que les he comentado, David Hernández de la Fuente, es que inicialmente la religión de Dioniso Baco, que es mucho más antigua que el cristianismo, influencia al cristianismo, pero una vez que el cristianismo va tomando forma y va cobrando mucha fuerza y mucha popularidad, ya les explicaré luego cómo es que se da esto. Entonces el cristianismo termina influenciando a los cultos de Dioniso Baco, que han perdurado aproximadamente hasta el siglo IV. En el siglo IV, con el emperador Constantino, aquí un breve paréntesis que me estoy adelantando 300 años, 313 años exactamente. ¿Qué sucedió en el año 313? Hubo una guerra, en ese momento había una tetrarquía en Roma, pues. Gobernaban 2 Césares y 2 Augustos. Se trataba de Diocleciano, Maximino Daia, Constantino, y el otro me van a disculpar, espero recordarlo luego. El tema es que hubo un momento en el que primero muere Diocleciano y Constantino se alía con su cuñado contra Maximino Daia, y se da lo que para Karl-Heinz Deschner es la primera guerra de religión propiamente dicha, en el sentido que Constantino, por primera vez en la historia de Roma, cambia los estandartes, la SPQR la reemplaza por un símbolo cristiano. Entonces, Constantino lo que ve es que el imperio romano había crecido demasiado y como estaba excesivamente fragmentado, necesitaba algún elemento unificador. Y en ese momento, les hablo de inicios del siglo IV, existían una enorme diversidad de cristianismos. Pero vio que el cristianismo más sólido como estructura teológica y organizada era el catolicismo. Así que hace tratos con algunos de ellos y de alguna manera dice, bueno, esta ideología me va a servir para gobernar. Ahora, Constantino, mucho antes que los papas, se hace llamar el vicario de Cristo. Es decir, el que toma las decisiones en el universo es Dios. Luego vengo yo, que soy luego viene Cristo si quieren. Luego vengo yo, que soy el vicario de Cristo. Luego ya vienen los sacerdotes católicos, quienes tienen que hacer proskinesis en griego, que es decir, arrodillarse. Así que, bueno, mucho antes que los papás, como les decía, el vicario de Cristo era Constantino. Su palabra era la ley. Así que luego de esa guerra, en la cual pierde Maximino Daia reivindicaba al mundo clásico. Él estaba con Marte. El grito de la guerra era, pues, por Marte, ¿no?
Entonces, Maximino Daia pierde la guerra y luego de eso, Constantino, quiero decir, el cristianismo por primera vez se ve con poder. Ahora, no cualquier cristianismo, sino solamente ciertas facciones de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día si a ciertas milicias radicales musulmanas les da poder? Que empiezan a perseguir a quienes piensan distinto. Y eso es lo que pasó. Así que lo más probable es que la religión de Dioniso Baco, que esto yo todavía no lo he revisado, haya desaparecido aproximadamente en el siglo IV, junto con muchas otras religiones. De lo que sí estoy absolutamente seguro, espero recordar exactamente la cita, en todo caso es aproximada, que cuando el emperador Juliano, que ha sido un hombre magnífico, un emperador sumamente sabio, era un filósofo y una persona que además defendía tempranamente ideas de libertad, porque él decía, bueno, a ver, el catolicismo va a dejar de ser casi la religión oficial, que todavía no lo era. El catolicismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano recién hacia el año 380, con el emperador Teodosio, a través del Edicto de Tesalónica. En ese edicto ordena perseguir a quienes no crean en el cristianismo. Dice algo así como, y quienes no crean en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo y todo esto, serán perseguidos por la justicia divina y por la justicia terrenal. Así que, bueno, las persecuciones empeoran a partir de Teodosio. Pero las persecuciones ya se habían iniciado, como les dije, en la época de Constantino. ¿Y qué sucede? Les decía, porque digamos, el emperador Juliano viene después de el hijo de Constantino, que era Constantino II. Constantino II era el tío de Juliano. Asesinó a su familia porque no quería rivales en el trono. No asesinó a este niño Juliano porque este niño Juliano era muy especial. Tenía una enorme espontaneidad, una gran simpatía y una gran inteligencia también. No lo asesinó. Dijo, pero por si acaso le voy a poner de tutor a un sacerdote que se pintaba los labios con henna, que es un tinte morado oscuro, violeta oscuro, y ese sacerdote le prohibía a Juliano leer filosofía. Pero bueno, más puede la curiosidad de un filósofo innato, así que él se las arreglaba. Logra escapar y Juliano empieza a beber de lo que ya estaba quedando de la filosofía griega, que como les dije ya estaban comenzando a ser perseguidos. Habían templos paganos que habían sido destruidos y las imágenes de los dioses que estaban con joyas, bueno, las joyas fueron expoliadas. Y fue todo eso utilizado para enriquecer las iglesias cristianas que se construyeron encima. Bueno, eso es triste, pero es historia. No es exactamente una crítica de mi parte al cristianismo, es que las religiones son así. Hasta el día de hoy los musulmanes han visto cómo están destruyendo los monumentos de culturas antiguas. Bueno, lo mismo ha sucedido. Hay infinidad de imágenes, esculturas griegas, por ejemplo, una Venus que tiene una cruz marcada en la frente. Estatuas sin cabezas, o que les han cortado los miembros viriles. Eso lo hicieron incluso en el Renacimiento. A Miguel Ángel, cuando pinta la Capilla Sixtina, el Papa ordenó, pero que claro, que pintó a todos desnudos. Pero claro, la mojigatería, digamos, la moral no puede permitir que el mismo Cristo, hasta el mismo Cristo estaba desnudo. Y las pintaron encima, ¿no? Pero bueno, si es que hoy en día en redes sociales vemos que muchas obras de arte están siendo censuradas, menos nos va a extrañar que eso sucedía siglos atrás. Entonces, lo que sucede es que cuando Juliano toma el poder, le gana la guerra
a su primo Constantino II, empezó a poner las cosas en orden. Un narrador de la época, no recuerdo si era exactamente historiador, llamado Labieno, describe que se veía por todos lados barcos devolviendo aquello que había sido expoliado. Se reconstruyeron templos cristianos. Renació la educación griega, que prácticamente había sido prohibida. Pero no solamente los paganos fueron beneficiados, sino también los judíos. Juliano ordenó y les dio dinero a los judíos para que reconstruyeran su templo. El templo que había sido bárbaramente destruido en el año 70 por las tropas de Tito. En el año 70. Entonces, bueno, los judíos estaban reconstruyendo su templo. De lo más felices cuando de pronto sucede un incendio. Y viajan y buscan a Juliano, pero lamentablemente Juliano había muerto. Juliano estuvo apenas cerca de 2 años en el poder. Y a pesar de eso fue una luz en la antigüedad. Entonces volvemos atrás a lo de Dioniso Baco, ¿sí? Porque hay algunas citas interesantes que esto, como les decía, va a determinar o va a influenciar a lo que más tarde va a ser la teología cristiana, pero que posiblemente primero influencia a Pablo de Tarso, por lo menos inconscientemente. Ya les dije, yo dudo que Pablo de Tarso haya sido consciente de decir, ya, yo voy a copiar de aquí y de allá y me voy a crear algo nuevo, me voy a inventar algo nuevo. No, estamos hablando de un místico, y los místicos usualmente tienen procesos que son completamente espontáneos. Los símbolos aparecen en el inconsciente. Muchos de ustedes deben haber leído a Carl Gustav Jung el tema de los arquetipos y cómo el inconsciente produce símbolos. Bueno, aquí tenemos una buena explicación. Así que no hay algo premeditado, como les decía. Y vamos a una nueva cita. Miren, caracteres previos de Dioniso Baco que influencian como arquetipo en el forjamiento de la idea de Cristo. Ojo, Dioniso muere para ser ingerido por los fieles y de esa manera salvarlos. El ritual de la sangre y el vino. Pues Dioniso Baco era el dios del vino. Te embriagas. Ahora, embriagarse en el siglo XXI no es lo mismo que embriagarse en la antigüedad. Vivimos en una época materialista. La gente cree incluso que el que se embriaga... A ver, los que son próximos o amantes de la espiritualidad piensan que embriagarse es un placer mundano, materialista o como quieras. Pero en la antigüedad no era así. Si te embriagabas, era algo parecido a consumir ayahuasca. Y claro, la gente New Age de hoy en día, o no necesariamente New Age también, pues consideran que consumiendo ayahuasca puedes tener acceso a experiencias espirituales. Es válido, sí. El hecho concreto es que en la religión de Dioniso Baco podías conocerte a ti mismo mediante el vino. Y Dioniso Baco era esta figura simbólica que era un salvador de almas. Soter, en griego, significa salvador. Jesucristo no ha sido el primer salvador en la antigüedad. Mucho antes que la imagen de Jesucristo religiosa, ya propia del cristianismo, mucho antes estaba, como les dije, el Soter o salvador Dioniso Baco, que salvaba las almas. Ahora, ¿qué es esto de salvar las almas? Muchas personas pueden ahora decir que en el cristianismo es algo tan sencillo o quizás no muy complejo o no muy sofisticado el hecho de yo creo, simplemente creo por la fe de que Jesús ha muerto por los pecados y soy salvo. Y la fe. Bueno, pero sucede que la salvación para los griegos era algo quizás más elaborado, quizás más complejo.
nutrido seguramente de la filosofía griega de Platón. ¿Qué sería la salvación, por ejemplo, si le preguntamos a Platón? Nos respondería con algo parecido al mito de la caverna. Nos diría que todos los prisioneros que están atrapados están encadenados en el fondo de la caverna, están encadenados con las cadenas de la ignorancia. Y lo que están viendo, están perdidos en su ignorancia porque solamente están viendo las sombras y no la realidad. Porque para poder ver la realidad te tienes que liberar de dichas cadenas, tienes que ir atrás, ver qué es aquello que produce las sombras ilusorias. Y finalmente, cuando te ciega la luz del sol en el paisaje, bueno, te ciega al inicio, pero luego te vas acostumbrando y estás viendo la realidad. Esto lo explica, pues, más o menos Platón. Ahora, esa sería la salvación, quizás, para los griegos antiguos. Ver la realidad. Los budistas consideran algo parecido, ver la realidad. En cambio, digamos, observar lo que para la mayoría de personas es la realidad, es en realidad algo ilusorio. Hay otra realidad. Entonces, quien salvaba al alma de la ignorancia y de la perdición, de estar perdida entre las sombras, era Dioniso Baco. ¿Sí? Este es un sóter, entonces, que era un dios de los filósofos, pero no solo de los filósofos antiguos. Incluso Nietzsche escribió sobre Dioniso Baco, y no fue el único. Dioniso Baco es una figura bastante compleja. ¿Sí? Entonces, a ver, otra más. Ya en Grecia se considera a Dioniso como un dios que viene de afuera, pseudo extranjero y subversivo. Pervierte el orden mediante la bebida y la paideia. A su vez, cuando altera la conciencia, acerca al ser humano hacia lo divino, lo transforma y lo salva. Lo que ya les he explicado, bueno, acá lo explica este historiador. Bueno, Dioniso es un dios de las mujeres. Ojo, Jesús también era bastante popular entre las mujeres. Ahora, claro, luego vienen los negacionistas, o sea, quienes creen que Jesús no ha existido. Y dicen, miren, qué parecido. Entonces Jesús es una copia de Dioniso Baco, es una copia de Mitra, es una copia de las religiones antiguas, de los dioses solares, etc. Bueno, hay varios argumentos para refutar a estos negacionistas que tienen más una postura de antemano, usualmente atea, es decir, Dios no existe. Pero como Jesús está identificado con Dios, entonces tampoco me conviene que Jesús exista. No lo van a decir, pero en el fondo están diciéndote eso. Jesús no existe porque Dios no existe. Pero claro, ellos están haciendo una crítica hacia el Cristo de la fe. Ahora les voy a explicar cuál es la enorme diferencia entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico que reconstruyen los filólogos e historiadores. Hay una enorme diferencia entre ambas figuras. Bueno, uno de los argumentos, les decía, es que los cristianos, si es que, los supuestos inventores del cristianismo tendrían que haberse inventado una religión que no vaya contra sí misma, una religión que tenga una pésima propaganda de sí misma. Tendrían que haber inventado a un personaje mucho más coherente, no a una persona que es derrotada en una cruz. No si quieren inventar a un salvador de almas que es pacífico, bueno, entonces tendrían que jamás se les habría ocurrido poner en Lucas esa escena que ya les he comentado, el que no tenga su espada, que venda su manto y se compre una. ¿No? Entonces, o sea, hay muchos pasajes que nos muestran que Jesús tenía una prédica y que tenía seguidores que eran armados y que tenía una prédica antirromana. Y que si a cualquier persona creyente le preguntan por qué ha muerto Jesús, bueno, pues desde la fe
les va a dar una respuesta teológica, ha muerto por nuestros pecados. Pero, bueno, esa es una respuesta teológica, está bien, yo la respeto. Pero a mí me convence más la respuesta que dan los historiadores y filólogos, que muere por sedición contra Roma. Veamos, en este pasaje del Domingo de Ramos, Jesús imita al rey David y para burlarse de otros reyes no va a entrar a Jerusalén montado en un corcel, sino en un pollino, que es un burro cachorro. Entra montado en un burro y la gente le dice: salve, rey de los judíos. Bueno, eso es crimen de lesa majestad. Es ahí donde prácticamente Jesús firma su sentencia de muerte. Otra cosa más, si es que, bueno, pues vamos a creer que Jesús ha muerto por los pecados, si esa es la razón, claro, parecería absurdo que en la leyenda que está en la parte superior de la cruz tendría que decir algo parecido. Este es Jesús quien voluntariamente muere por los pecados para salvar a toda la humanidad. Pero ¿qué es lo que dice? INRI, que más adelante pues van a crear resumirlo. INRI significa Iesus Nazarenus Rex Judaeorum, es decir, Jesús, este es Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Claro, los romanos lo hicieron como burla, porque se burlaron de un rey que no tenía ejército, pero que sin embargo o se autoproclama o por lo menos lo proclamaron rey. Lo proclaman rey de los judíos. Pero como les dije, eso era crimen de lesa majestad. Entonces, y bueno, también hay razones que llevaban a que en Roma sean tan duros con quienes se autoproclamaran rey sin el permiso de César Augusto ni de Tiberio César, los dos primeros emperadores, rey en provincias conquistadas. Sucede que en la época del primer triunvirato de Roma, que era el mayor de todos y por mucho tiempo el más fuerte, Cneo Pompeyo Magno, un militar triunfador que fue precisamente aquel que aproximadamente en el año 54 antes de Cristo, o antes de la era común, como quieran, invade Israel. El segundo en edad era Marco Craso. Y el menor de todos, uno muy famoso, era Julio César. Bueno, el mayor, Cneo Pompeyo Magno, ya tuvo triunfos. Luego Julio César tuvo una guerra en las Galias que duró aproximadamente 8 años. Y Marco Craso pensó, bueno, yo tengo que tener también mi triunfo. A ver, voy a elegir algún enemigo. Bueno, eligió muy mal. Eligió a los partos, que era un imperio tremendamente peligroso. Así que le advirtieron, pero él cometió un craso error. ¿No? De ahí seguramente viene la frase, eso hay que confirmarlo luego. Y se va contra los partos y es derrotado. Y los partos le echan oro líquido en la garganta. Así que, bueno, para Roma hacer una guerra contra los partos sale demasiado caro. Y sucede que el imperio parto colindaba al sureste con Israel. Si es que Israel es convulsa, si es que hay figuras mesiánicas autoproclamándose rey, desafiando a la autoridad romana, significa que ante esa debilidad los partos podrían atacar. Así que Israel tiene que ser gobernada con mano dura. Y de eso primero se encargó el que les dije que quizás ha sido el rey más importante de la historia de Israel, que fue Herodes el Grande. Herodes tenía una mano dura, durísima. Si es que habían algunos rebeldes por ahí, eran apaleados, eran acuchillados, en fin. Y era amigo de César Augusto. Pero después de que muere Herodes el Grande, empiezan a surgir ciertos grupos llamados, primero, bueno, sicarios. Sicarios no tiene nada que ver con el significado que se le da hoy, que es un asesino a sueldo. Los sicarios de aquella época
tenían una ideología antirromana. Se llamaban sicarios porque eran portadores de un arma llamada sica. ¿Sí? Era un arma que era fácil esconder entre sus mantas, con las cuales podían atacar a romanos o podían atacar a judíos a quienes ellos consideraran traidores, judíos que hacían negocios con los romanos o que fuesen sus amigos. Entonces, las revueltas empiezan a darse después de la muerte del rey Herodes, porque los hijos no resultaron ser tan capaces, especialmente Arquelao, no resultaron ser tan capaces como el padre, ¿no? Y llega un momento de tanta inestabilidad que Roma decide colocar en Judea a un procurador, el famoso Poncio Pilatos. Ahora, ¿qué sucede con la figura de Poncio Pilatos? Que al igual que la figura de Jesús también va a sufrir una evolución. Primero tenemos un Poncio Pilatos que es sumamente cruel, descrito por Flavio Josefo. Luego tenemos una etapa de ligera idealización en Poncio Pilatos, quien ve a Jesús y dice, este es un hombre inocente, o sea que para Poncio Pilatos Jesús no habría cometido sedición. Ante esto, les recomiendo ver una película que no es del todo histórica, es una mezcla muy extraña entre el Cristo de la fe y tiene algunos elementos del Jesús histórico, que es muy interesante, que se llama La Última Tentación de Cristo, basada en el libro de Nikos Kazantzakis. Bueno, aquí en esta película, para mí, el mejor actor que ha interpretado a Poncio Pilatos ha sido el genial cantante David Bowie. En esta película hay una escena magnífica en la que Jesús se encuentra a solas con Poncio Pilatos. Claro que esta es una reconstrucción. Es una reconstrucción del autor del libro o de la película, que todavía no me he leído el libro, lo tengo que conseguir pronto. En esta conversación, Poncio Pilatos le dice a Jesús, ¿qué es lo que quieres? Y Jesús hace una cita bíblica y le dice, existía una enorme estatua que tenía la cabeza de oro, los hombros de bronce, el torso de plata, algo así, no recuerdo con exactitud, pero tenía las piernas de barro. Dios tiró una piedra. Yo soy esa piedra. Y la estatua se derrumba. Ya sé, claro, la estatua es Roma, tú eres la piedra. Muy bien, Jesús, lo siento mucho, pero yo tengo cruces preparadas para gente que piensa como tú. Es decir, el Poncio Pilatos de David Bowie no titubea en condenar a muerte a Jesús por sedición contra Roma. Es una reconstrucción ficticia que posiblemente, no lo he leído, pero seguramente estaría aprobada por los estudiosos que les he comentado. ¿Es debatible? Sí, es debatible. Es que todo es debatible. Como les dije desde un inicio, no estamos hablando de hechos empíricos, porque no hay arqueología. Estamos hablando de hipótesis para reconstruir la antigüedad. Pero estas hipótesis tienen un montón de estudios detrás y una metodología bastante seria, que no le interesa en absoluto defender, digamos, a una figura religiosa o atacarla. En absoluto. Entonces, quienes estudian esto pueden tener cualquier postura. Pueden ser ateos, pueden ser creyentes. Claro, si son creyentes tienen que llevar su cristianismo a otro nivel, digamos, a un nivel simbólico. Pero el hecho es ese, de fondo. A ver, vamos a pasar a otro texto. ¿Cuáles son los antecedentes de la teología cristiana que va a determinar, por lo menos, el pensamiento de Pablo de Tarso? Les decía hace un momento las religiones de misterio. Plutarco, en el siglo II,
escribe lo siguiente acerca de las religiones de misterio. Entonces, el alma a punto de morir siente algo como lo que quienes participan en las grandes iniciaciones experimentan. De ahí que incluso la palabra morir, en griego teleutao, sea como la palabra ser iniciado, que es teleistai. O sea, teleutao, que es morir, es muy parecida a la palabra teleistai. ¿Por qué para los griegos estas dos palabras eran tan próximas? Porque no tenían una concepción de la muerte como la tenemos nosotros, que la muerte es el final y se acabó. Para ellos era una transición. Mueres y eres iniciado. Y se inicia otra etapa, o el alma inicia otra etapa. Entonces, está ahí ya. Un hecho sea como el otro. Un agotador ir de acá para allá, ciertos viajes espantosos y sin fin a través de la oscuridad. Y entonces, antes del fin mismo, todos los terrores, miedo, temblores, sudoración, estupefacción. Pero entonces uno encuentra una luz maravillosa y regiones puras y praderas. Ofrecen la bienvenida con voces y bailes y el majestuoso esplendor de sonidos sagrados y visiones santas, entre las cuales el ya iniciado, liberado y suelto, disfruta el ritual, ya coronado, y se reúne con hombres puros y santos. Es decir, en estas religiones de misterio, en primer lugar, había que tener mucho dinero, eran bastante costosas. Eso lo tenía a favor Pablo de Tarso, porque si ustedes iban a un mercado de la antigüedad, iban a ver subido en una banquita o en una piedra, lo que sea, a un predicador, vengan, tienen miedo de la muerte, tienen miedo de lo que sucede con su alma, quieren conocerse a sí mismos. No, bueno, vengan al templo de Eleusis, vengan al templo de Isis. Eso sí, te cuesta mucho dinero, pero vale la pena. Vas a tener la vida eterna. Salvas el alma. Y como les dije acá, en este texto, estos rituales tenían eso de que asustaban a las personas. O sea, la persona tenía que pasar por unos terrores tremendos. Ahora, estas religiones de misterio se remontaban al antiguo Egipto. Y en el antiguo Egipto posiblemente te asustaban con cocodrilos. O sea, tú tenías que atravesar unos pasajes completamente oscuros en donde por lo menos te decían que habían cocodrilos. Y tienes que llegar al otro lado donde está la luz. Así que si tú logras atravesar todos esos terrores, sales victorioso finalmente, te montan otra escena teatral y como les he leído en el texto, ahí hay arpas, hay música, habrán vino, habrán honguitos y lo que quieran, ¿no? Así que eso representa la liberación del alma. El alma que se ha salvado y que ha conseguido la luz después de haber atravesado muchos terrores. Y también identificarse el alma con el Dios local. Si el alma logra identificarse con el Dios local, sean misterios de Eleusis, de Isis, de Dionisio, etc., que habían varios templos en distintas regiones en el Mediterráneo, entonces el alma de la persona es como que se junta con el alma de la divinidad y se convierte en lo que los junguianos llamarían un arquetipo. Y los arquetipos atraviesan todas las épocas. Es otra manera de decir que los arquetipos son atemporales, son inmortales. Bueno, eso lo pensaban los griegos. Pero es muy interesante si hacemos, como les decía, un paralelo con los arquetipos, ¿no? Porque ya les dije, un arquetipo atraviesa distintas épocas. Y qué parecidas son las personas que son dominadas por ciertos arquetipos, sin importar el lugar y la época en la cual vivan. Entonces, bueno, Pablo de Tarso tenía una enorme ventaja, porque quizás en el mismo mercado también podemos imaginar que estuviese predicando, pero que tenía una prédica muy distinta. Decían, bueno, quieren salvar el alma, yo no les voy a cobrar dinero. Solamente tienes que tener una fe en que Jesús ha muerto por tus pecados. O sea, no lo decía, pero es casi como si nos dijera que es el nuevo Baco.
que muere y resucita. Que si tú ingieres el vino, en el caso de Baco, te salvas, es un ritual. Bueno, más adelante en el cristianismo se tiene que bebes el vino como ese tema de la Eucaristía. Y es un elemento muy importante dentro del proceso de la salvación del alma cristiana. Bueno, entonces, y les decía además a los paganos, no se tienen que circuncidar, no es necesario que lo hagan. Basta con que tengan esta fe en que Jesús es el Cristo. Pero ojo, como les dije, esto no es todavía cristianismo. El cristianismo en sí es un fenómeno que va surgiendo poco a poco. Es muy difícil poner un hito y decir, antes de esto no había y después de esto sí. Porque es como un organismo que evoluciona, o una especie si quieren. Entonces, sucede que después de la guerra judía, que dura del año 66 hasta el año 73, cuando cae Masada, pero en el año 70 la ciudad de Jerusalén es destruida. Podemos pensar que los que eran ancianos, quienes habían conocido en persona a Jesús, y ninguno de aquellos que habían conocido en persona a Jesús había escrito nada. Nadie escribió nada. El primero en escribir acerca de Jesús, pero no acerca de su vida, sino acerca de una interpretación muy personal y mística acerca de la muerte de Jesús, es Pablo de Tarso. Entonces, la teología paulina es distinta, por ejemplo, a la teología de Pedro, que era digamos, el seguidor o el primer líder de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era un grupo que rendía culto al Mesías judío, que era Jesús, que había muerto hacía poco. Entonces, era gente, pues, eso, como les dije, eran judíos y no eran cristianos. Se piensa que el cristianismo surge después de la guerra judía, de esta gran rebelión contra Roma, que surge mucho después. Posiblemente, bueno, por ejemplo, esto lo piensa Mario Sabán, que las sinagogas se quedaron vacías, había muchos judíos que murieron, ya les dije por qué, y estas sinagogas empiezan a llenarse de paganos. Pero estamos hablando de paganos invitados inicialmente por Pablo de Tarso. Que claro, él había muerto antes de la guerra judía, ¿cierto? Pero antes de morir, Pablo de Tarso hace muchos viajes y va fundando comunidades, que más adelante van a ser las primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces eran paganos que tenían esta necesidad de salvar el alma, pero no tenían el dinero para irse con esos sacerdotes de Isis y de Eleusis y de las religiones de misterio que les dije hace un momento. Así que es una salvación más asequible la que les ofrecía Pablo de Tarso. Así que cada persona tiene un mundo intelectual que aportar, unas reflexiones propias, y lo que se piensa, bueno, al menos esto lo afirma Antonio Piñero, que van surgiendo no uno, sino varios cristianismos a raíz de la prédica de Pablo de Tarso. En distintas comunidades van surgiendo distintos cristianismos que luego, poco a poco, bueno, van a haber obviamente diferencias entre unos cristianismos con otros. Y va a haber también una voluntad de unificar a estos cristianismos, y donde va a haber un núcleo más fuerte, que va a ser una gran iglesia cristiana, posiblemente hacia finales del siglo I, inicios del siglo II, que poco a poco va evolucionando, y por ejemplo hacia finales del siglo II se tiene ya las primeras ideas de la Trinidad. Antes de la Trinidad, en el siglo II, esto es en teología, ¿no? Teología cristiana, existe un docetismo, que es una creencia en que la divinidad tiene dos formas. En un término resumida, en un término griego que es io pater, con H. Io pater significa hijo padre, o padre hijo,
o Padre-Hijo, si quieren. Entonces, esta divinidad es 2 en 1. Es el Padre y es el Hijo. Pero posiblemente pensaron luego, bueno, el 2 no es un número tan sagrado como el 3, así que nos queda mejor eso, el número 3, ¿eh? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Posiblemente la Trinidad haya comenzado de esa manera. Lo cierto es que los debates trinitarios, que son complejos, duran algunos siglos y más o menos la forma final se va a dar recién hacia el siglo IV o quizás hacia el siglo V. Pero es que, como les dije, es siempre procesos evolutivos, ¿no? Entonces, bueno, el catolicismo tiene muchas características, pero 2 de ellas son el culto a la Virgen María y la creencia en la Trinidad, ¿no? Pero sucede, como les dije, que Trinidad no existía en el siglo I. Ahora, claro, se puede pensar que, por ejemplo, hay un pasaje evangélico en el que Juan el Bautista está pues, bautizando a Jesús, ¿no? Y aparece de cielo una paloma, ¿no? Y aparece una voz que dice, orgullosa, este es mi hijo, ¿no? Entonces pueden pensar, claro, acá están Padre, Espíritu Santo, representados simbólicamente por la paloma y el hijo que está siendo bautizado. Hay un estudioso que vive acá en Lima, que se llama, un filólogo, César Silva, explica que esta figura de la paloma en el judaísmo antiguo significaba otra cosa, completamente distinta a Espíritu Santo. Lo que representaba la paloma por varios siglos en el judaísmo antiguo era una de las varias maneras de representar a la diosa madre. Otra de ellas era la palmera. Entonces, la diosa madre era, bueno, la belleza y la pureza de una paloma podría representar a esto, uno de los aspectos de la diosa madre. Otra, bueno, la palmera o un árbol que da frutos. Entonces, en este pasaje, lo que se tendría, esa es una interpretación, como les digo, de este filólogo César Silva, es que lo que se tendría ahí en esta escena no es una trinidad, sino una escena simbólica de una sagrada familia, como se pensaría en el judaísmo. Hay un padre, hay una madre, no Espíritu Santo, sino madre, y hay un hijo. Bueno, es una interpretación. Ahora, obviamente estos textos no han sido incluidos en el canon judío, eran considerados, o sea, lo que se conoce como evangelios y que son textos considerados cristianos, eran considerados por los judíos de la época como literatura apócrifa judía. Y existía mucha literatura apócrifa judía, que yo todavía debo estudiar, como Esdras, Enoch, etc. Abundante, ¿no? Eso es básicamente. Vamos a ir ahora a ver contexto histórico. Ya, a ver. Hay una advertencia de Caifás sobre Jesús que se entiende, una advertencia en el sentido de que nuestro pueblo está en peligro. El contexto histórico es el que les he comentado hace un momento, que ha sido una de estas revueltas, que han habido más, la de Simón el Batanero, que concluyó con los 2000 crucificados. Así que posiblemente Caifás, reunido con los miembros del Sanedrín, les haya dicho, ¿recuerdan lo que pasó cuando éramos niños? Bueno, quienes hayan sido los de mayor edad. ¿Recuerdan a esos 2000 crucificados? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Tenemos quizás a un nuevo Simón el Batanero? Eso es lo que yo pienso. Pero el hecho concreto es que hay una cita en Juan 11:49 que dice, Caifás, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Es decir, si ellos hubiesen sido adultos en la época de Simón el Batanero,
habrían atrapado a Simón el Batanero y lo habrían entregado a los romanos antes de que se calienten tantos judíos y comiencen una revuelta que ha terminado con más de 2000 crucificados y muchos más muertos. Es posible. O sea, es posible que nosotros tenemos o solemos tener una imagen de Caifás como alguien que está, qué sé yo, asociado al maligno y que está conspirando junto con otros líderes judíos para matar a un hombre inocente que es el Hijo de Dios. Pero sucede que en este texto y con el contexto histórico que les he mencionado, Caifás en realidad está preocupándose por su pueblo. Esa preocupación a la larga va a ser en vano porque van a aparecer más figuras mesiánicas. Flavio Josefo comenta que han existido alrededor de 10 figuras mesiánicas entre la muerte del rey Herodes el Grande, sucedida en el año 4 antes de la era común o antes de Cristo, como gusten, y la revuelta con Roma. 10 figuras mesiánicas. Ahora, cuando Flavio Josefo narra en la guerra de los judíos, menciona a estos pasajes de las figuras mesiánicas. En el medio pone el libro 18, el llamado testimonio flaviano. Este testimonio flaviano, que es un testimonio de Flavio Josefo, menciona a Jesús y existe, bueno, según los estudiosos, unas interpolaciones al texto. O sea que el texto ha sido retocado por manos cristianas. Porque dice algo así como, y en aquella época existió un hombre, si se le puede llamar hombre. O sea, en eso, cuando te dicen si se le puede llamar hombre, es como que te ponen en duda y tú pienses, de repente es una figura divina, ¿no? Si se le puede llamar hombre, muy sabio, ojo, bueno, sabio lo leemos en nuestro idioma, pero Antonio Piñero menciona que la palabra en griego que utiliza ahí es sofistés. Ahora, bueno, sofistés, sabemos que era un sofista en la antigüedad clásica. Un sofista era alguien que tenía una tremenda habilidad en el uso de la palabra y podía convencer a mucha gente. Pero eso no necesariamente te convierte, pues, en un hombre sabio. Es más, en la antigua Grecia, por ejemplo, Platón y otros filósofos griegos tenían como adversarios a los sofistas, porque los sofistas pensaban que no existen las verdades objetivas, sino que todo es relativo. Así que yo, bueno, si me pagas bien y tú eres un tremendo homicida, yo puedo ser tu abogado y convencer a muchos de que eres inocente. A ver, que debatan conmigo. El sofista tiene unas habilidades tremendas. Bueno, yo no estoy diciendo exactamente que Jesús haya sido un sofista, pero por lo menos Flavio Josefo, cuando lo describe, sí utiliza ese término. Ignoramos si ha sido objetivo o si ha sido llevado por ese sentimiento pro-romano, porque Flavio Josefo salvó su vida convirtiéndose a la causa romana, porque es que lo iban a matar. Y Flavio Josefo era judío de nacimiento, pero romaniza, se convierte en ciudadano romano. Y hay una escena sobre esto en la cual Flavio Josefo iba a ser muerto, lo llevan junto con otro sobreviviente después de esa trágica destrucción de Jerusalén. Y a Flavio Josefo se le ocurre decir, bueno, el general Tito va a ser el próximo emperador. Así que si es emperador, pues yo estoy augurándole algo muy bueno, así que me tendría que salvar la vida. Y sucedió que murió el emperador de Roma en ese momento, que era, al cual han culpado del incendio de Roma, Nerón. Hijastro de otro emperador muy sabio, que era Claudio el Tartamudo. Hijastro, que era hijo de, no recuerdo el nombre de la Agripina la Menor, si no me equivoco. Agripina la Menor, esposa del emperador Claudio. Ella tenía a su hijo.
que era Nerón. Entonces, muere Nerón y muere Nerón, que estoy hablando, muere Claudio y el siguiente emperador pues es Nerón. La cosa es que muere Nerón y Tito pasa a ser emperador de Roma. Así que le salvan la vida a Flavio Josefo. Y Flavio Josefo escribe, entonces, para él debe haber sido muy complicado escribir. No puede del todo, al menos, traicionar a su nación, a su cultura, al judaísmo. Pero tampoco puede escribir en favor de los revoltosos en contra del poder romano. Porque que Flavio Josefo tiene que ponerse a favor del poder romano. Entonces, a eso iba cuando Flavio Josefo dice sofistes. No necesariamente Jesús pudo haber sido un sofista. A lo mejor sí fue un hombre místico sabio. Pero bueno, también hay que preguntarnos, ese tema nacionalista y antirromano, ¿no? ¿Cuán sabio habría sido desafiar al poder de Roma? Yo suspendo el juicio. Simplemente estoy transmitiendo, no son hechos históricos, ya les dije, son hipótesis elaboradas por gente que es profesional, a la cual yo pues leo, ¿no? Bueno, les decía hace un momento que Poncio Pilatos, al igual que Jesús, también tiene una etapa evolutiva. Pero antes de esta etapa evolutiva de Poncio Pilatos, les voy a hablar de una etapa evolutiva de Jesús. En el siglo II se escribe, por ejemplo, un evangelio que se llama el Evangelio de Judas, que ha sido descubierto posiblemente en los años 70, que según la National Geographic estuvo escondido cerca de 30 años en una bóveda en Nueva York, se hizo trizas porque no se sabía de qué se trataba, hasta que más o menos hacia el año 2005 la National Geographic, si no me equivoco, compra los manuscritos, van a hacer un tremendo trabajo de restauración y se encuentran con lo que les dije, que es el Evangelio de Judas. Entonces, hay una escena muy interesante en la cual, por ejemplo, que están los judíos, los discípulos de Jesús, reunidos celebrando uno de sus rituales. Y en unos, no recuerdo si es en ese o en otro evangelio, donde dice que Jesús a veces se aparecía como un niño. Y qué interesante suena esto. A veces se presentaba como un niño. Si lo tomamos literal, quiere decir que a veces tomaba la forma literal de un niño. No necesariamente. Podríamos interpretar que si se presentaba como un niño, es decir, que tendría a veces la espontaneidad y el humor espontáneo de un niño, o la creatividad y la curiosidad de un niño. O sea, alguien que no está respetando las costumbres rígidas de los adultos. Entonces, en esta escena, Jesús llega y se burla, se ríe, y los discípulos se ponen muy serios. Y dicen, pero maestro, ¿por qué te ríes de algo que para nosotros es sagrado? Y de pronto se pone como un adulto, se pone muy serio. Y Jesús les dice, ustedes no se están dirigiendo al verdadero Dios. ¿Quién de ustedes es capaz de conocer al ser que está en su interior, ponerse de pie y mirarme directo al rostro? Todos dijeron, tenemos el valor. Pero ninguno de ellos se levantó, hasta que se levanta uno, que es Judas. Se levanta Judas, pero no le mira al rostro a Jesús. Esto, bueno, para mí es muy simbólico. Significa que los discípulos estaban en un nivel espiritual inferior, los que no se levantaron, es decir, que solamente siguen rituales. Pero el que se levanta significa que tiene una aproximación hacia aquello que conoce el revelador. Ojo, Jesús
en los evangelistas gnósticos, en los cristianos gnósticos, no es el Jesús de Pablo de Tarso, o sea, no es un sóter, no es un salvador de almas. Este Jesús es un iluminador, es un revelador, que es distinto, un revelador. Es un revelador de verdades de Dios, ¿no? Directo. Entonces, Judas no le mira al rostro a Jesús porque posiblemente no está, o él considera al menos humildemente que no está al mismo nivel de Jesús. Y Jesús luego le dice, Judas, vente aparte, a donde no nos puedan escuchar, que estos no van a entender. Ahora, ojo, los gnósticos eran algo así como elitistas. Decían, bueno, nosotros tenemos un conocimiento superior. Los judíos, los demás judíos o los demás cristianos tienen un conocimiento religioso y cuando llegue el fin del mundo quizás se van a salvar pero a medias. Y nosotros nos salvamos en primera clase. Es una forma de decirlo. Pero es que nosotros tenemos un conocimiento que es superior. Es lo que consideraban los gnósticos. Entonces Jesús le dice, bueno, estos no van a entender lo que te voy a decir. Te voy a enseñar un secreto que el ojo de ningún ángel ha presenciado. Pero antes, tú tienes que liberar a mi alma que está encerrada en mi cuerpo. Acá también hay una influencia de ciertas ideas, quizás vulgarizadas, de Platón, en cuanto a cierto dualismo del cuerpo y del alma que está encerrada en el cuerpo. Entonces Jesús le dice a Judas, mi alma está encerrada en mi cuerpo y tú debes liberarla. ¿Cómo hago eso, maestro? Bueno, me tienes que entregar a mis enemigos y ellos se van a encargar de eso. Pero no, que me van a odiar por los siglos de los siglos. Bueno, esa es tu tarea. Sí, te van a odiar. Así que en el Evangelio de Judas, Jesús le pide que Judas lo traicione. Ahora, ¿esto es histórico? Pues no. Obviamente no. En primer lugar, las ideas que están transmitiendo tanto Jesús como Judas son ideas gnósticas que no pertenecen al judaísmo del siglo I. Que quizás ya habían algunos destellos de gnosticismo en el evangelista Juan. Hay estudios muy profundos sobre el Evangelio de Juan que yo todavía debo leer. Pero sí se piensa o se admite que en Juan ya existen ideas gnostizantes. Y que por otro lado los esenios, que eran un grupo bastante cerrado, también tendrían ideas gnosticizantes. Mario Sabán afirma que los esenios provienen de una casta sacerdotal que había sido dejada de lado en la época de los macabeos. Esto de los macabeos ha sido un conflicto que sucedió mucho antes de la llegada de los romanos a Israel, por medio de Ceneo Pompeyo Magno, como les dije hace un momento. Sucede que uno de los generales del gran emperador Alejandro Magno era Seleuco, y cada uno de sus generales, porque claro, Alejandro Magno no tenía hijos, cada uno de sus generales había formado pues una dinastía. Estaban los Ptolomeos, por ejemplo, de donde proviene Cleopatra, de donde más adelante van a ser Cleopatra, ¿no? Están entonces los Seleucidas. Y estos Seleucidas, estos griegos Seleucidas, habían invadido Israel. Entonces, bueno, se levantan los hermanos Macabeo en contra de los Seleucidas, de estos griegos, ganan la guerra, porque si no me equivoco, ellos a su vez tenían sus conflictos con los romanos. El hecho es que cuando toman el poder los macabeos, ponen a sus propios sacerdotes
Y esta casta sacerdotal, bueno, seguramente muchos de ellos fueron asesinados. En todo caso, los sobrevivientes o unos descendientes de ellos se habrían ido al desierto, dando lugar a la secta judía de los esenios. Y bueno, al menos Mario Sabán piensa que Jesús era un poco más próximo a los esenios y que quizás también era algo próximo a los fariseos. En todo caso, él era un místico ciertamente independiente que tuvo al mismo tiempo a un maestro también apocalíptico, que era Juan el Bautista. O sea, el apocalíptico del siglo I es el que cree que el fin del mundo está a punto de suceder. En nuestra misma generación va a suceder. El fin del mundo, como les dije hace un momento, que Yahvé pone los pies en el monte de los olivos, bajan los ángeles. El Mesías, posiblemente, afirman los estudiosos, posiblemente Jesús hacia el final de su vida creyó ser el Mesías. Y eso pues le habría llevado, como les dije, a tener estas ideas que le costaron la vida a manos del poder romano. Entonces, tenemos una etapa evolutiva, les decía. Qué distinto es el Jesús de los gnósticos ahora. Yo les he contado solamente uno, que es el Jesús de los autores del Evangelio de Judas, que eso es un texto del siglo II. Pero es que hay distintas versiones de Jesús, entonces son evoluciones distintas. Y les decía, Pablo de Tarso tiene su propia interpretación, que como les dije, él no era cristiano, pero va a hacer surgir a los primeros grupos cristianos. Entonces, les decía, Poncio Pilatos, ¿qué sucede con Poncio Pilatos? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan hay un antisemitismo en el cual Poncio Pilatos dice, así que entonces Pilatos lo entregó, o sea, entregó a Jesús a ellos, a los judíos, para que fuese crucificado. Es decir, en el Evangelio de Juan se está poniendo la responsabilidad de la crucifixión de Jesús no a Poncio Pilatos, sino al pueblo judío. Y hay una escena en la que dice más o menos, y que su sangre caiga sobre nosotros. Bueno, eso pues es un antisemitismo, ¿no? Bueno, hay otra etapa de... antes de esto les decía, entonces, y ya les he comentado hace un momento que el Poncio Pilatos de los evangelios defiende a Jesús. Y este otro Poncio Pilatos de la película o del libro o de Nikos Kazantzatis, sin dudarlo, lo juzga culpable, crucificado por sedición contra Roma, ¿no? Entonces, hay otra etapa evolutiva, mucho más tardía, en la época del medioevo, que se llama Paradosis Pilati, ¿sí? que significa tradición de Pilato. Miren, el emperador, o sea, el emperador del entonces, que era Tiberio César, el segundo emperador de Roma, habría llamado a Pilato a Roma para someterlo a juicio. ¿Por qué creen que tendría que someterlo a juicio? Por atreverse a cometer tal villanía de haber matado a un dios. Has acarreado la ruina a todo el universo, le dice Tiberio César. A lo que Pilato responde, como era de esperar: oh, glorioso emperador, yo no soy culpable de esto. Los incitadores y responsables son la turba de los judíos. A pesar de ello, sin embargo, el emperador ordena su ejecución. Sin embargo, antes de colocar la cabeza de Poncio Pilatos en el tajo, convertido ahora Poncio Pilatos en un devoto cristiano. Es alucinante. Le pide Poncio Pilatos a Cristo que no lo culpe por haber cedido
debido a su ignorancia, a las maquinaciones de los judíos. Una voz entonces surge de los cielos y le dice: bienaventurado te llamarán las generaciones y patrias de las gentes. Y tú, Poncio Pilatos, has de aparecer como testigo en mi segunda venida. Bart Ehrman, Los cristianismos derrotados. Ese libro está en PDF. No lo pude conseguir acá en Lima. Ya me lo pediré en Amazon. Bueno, entonces, si pueden observar la evolución de este personaje Poncio Pilatos, la evolución también, digamos, de Jesús. Ahora, en pocas palabras, ¿cuál habría sido el Jesús histórico, el Jesús del siglo I? Hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? Hijo de Dios para la cultura griega, que no era muy afín al Jesús histórico. Es más, se piensa que los miraba con malos ojos. Para los griegos, hijo de Dios era así, algo literal. Perseo era hijo de Zeus con Danae. Heracles era también hijo de Zeus. Dioniso, ya les dije, también. Así que, hijo, estamos hablando de algo literal, ¿no? Pero en el caso del judaísmo, hijo de Dios es otra cosa. Significa simplemente un judío muy piadoso, un judío que es buen observador de las leyes. Un hombre piadoso, un hombre espiritual, un hombre que ama al prójimo, que honra a su padre y a su madre. Ese es un hijo de Dios. Así que hijos de Dios en el judaísmo habría muchos. Pero, como les dije, en el cristianismo ya es una religión que surge a finales del siglo I o inicios del siglo II. Y en esta religión ya existe un sincretismo entre judaísmo y las religiones grecorromanas. Entonces, hijo de Dios, a Jesús ya no se considera como lo consideraban los judíos antiguos. Y posiblemente si Jesús se hubiera enterado de eso, le habría horrorizado. A mí, ¿cómo me van a comparar, qué sé yo, con Dioniso Baco? Que hijo directo del dios Yahvé. Los judíos eran monoteístas. Por más diversidad que existiese en el judaísmo, ellos no podían haber aceptado, y hasta ahora no lo aceptan, que yo sepa, a no ser que exista por ahí una secta bastante extraña, que acepte, por ejemplo, una trinidad que ya es un patrimonio propio del cristianismo. Y que, como les dije, es una teología que tuvo etapas de evolución que ha durado algunos siglos y que se inició recién a finales del siglo II. ¿Qué más? A ver, Jesús, un judío profeta apocalíptico. Ya, acá, por ejemplo, hay un pequeño indicio de que Jesús era apocalíptico. En el Evangelio de Marcos 14:22 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto lo dice en el contexto de la llamada última cena. Es decir, que Jesús pensaba, posiblemente, ¿qué podemos interpretar de esto? Que se acerca este fin del mundo. O sea, este reino de Dios está pronto a suceder, ¿no? Ahora, ¿qué significado se le puede dar a ese reino de Dios? Hay personas que piensan que era algo simbólico, pero pues habían judíos que no, que se lo creían literalmente. Que iban a bajar ángeles, como les dije, y que y tendrían que derrotar a los enemigos de Dios, que en el siglo I pues eran los romanos, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, felicitaciones, Omar, excelente ponencia.